El tema de la influencia de Trump y en general de los Estados Unidos estaría, digamos, dentro del análisis del entorno económico y geopolítico en la bolsa, ¿no? Que todo tiene influencia. Y sobre todo el caso de Estados Unidos, que sigue siendo aún la primera economía mundial, no se sabe por cuánto tiempo, y la primera potencia, que en el aspecto de lo militar sí que es cierto, y en lo otro pues quizá empieza a estar un poco contestado. Primero quiero hablar unos segundos sobre la situación de Estados Unidos. En este momento vamos muy aceleradamente hacia un mundo multipolar, en donde la hegemonía americana está cada vez en una cierta decadencia. Una cierta decadencia en el sentido, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial el PIB mundial Estados Unidos tenía alrededor de un 60% del PIB mundial y en estos momentos tiene un 22%. Esto no es porque Estados Unidos haya retrocedido, sino porque el reparto de poder y ir hacia un esquema de más focos de poder, de potencias medianas, etcétera, etcétera, se ha ido produciendo en los últimos años. En estos momentos, a nivel global, a nivel mundial, se está gestionando la transición hacia un mundo multipolar. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, esto es fruto de que la hegemonía americana no es la misma que antes y de que el poder, necesariamente, tanto económico como militar, se tiene que repartir. Por otro lado, Estados Unidos, la economía americana no es lo que a veces parece, es decir, en Estados Unidos hay 45 millones de personas que viven de los cupones alimentarios, esto es un 15% de la población. El endeudamiento actualmente es superior al del 2008, lo que quiere decir que en el 2008 llegó a un culmen, luego se redujo un poco, pero en estos momentos vuelve a ser un problema el endeudamiento, tanto federal como de los counties, como de las ciudades, etc. Y por otro lado, Estados Unidos, si nosotros tanto vemos cuál sería, digamos, las opiniones tanto del Wall Street Journal como de economistas americanos, premios Nobel, etcétera, siempre hay una especie de ocultamiento de las malas noticias. El establishment o las élites lo que quieren es ocultar los puntos negros y por otra parte siempre critican e incluso se mofan un poco de Europa. Es decir, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel reputado, pues hace años que va diciendo que el euro tiene para 2 días, que la desunión en la Unión Europea. Entonces todo esto es un poco una filosofía de las élites americanas con respecto a su etnocentrismo con respecto al mundo. Luego, por otro lado, el mundo se está desdolarizando. ¿Desdolarizando qué quiere decir? Que cada vez el dólar va perdiendo peso tanto en las transacciones internacionales como en el elemento más importante de las reservas de divisas de la gente. O sea, es un momento un poco difícil para Estados Unidos y como lo que faltaba para ello es la elección de un presidente bastante peculiar, digamos, y que está, digamos, intentando cambiar por la fuerza algunas de las tendencias, intentando imponer las cosas que según él interesan a los americanos. La elección de Trump confirma un poco las tendencias que hay en el mundo hacia el populismo, hacia los problemas, los enfrentamientos y tal. Y ha habido muchas leyendas sobre la elección de Trump, es decir, a Trump no lo han votado solo los pobres que viven en Ohio, en estados, digamos, del medio oeste, que han perdido el empleo y que tienen 50 años. A Trump lo han votado 60 y pico millones de personas, entre los cuales el 37% eran hispanos, que es el mayor récord conocido por los últimos candidatos a presidentes republicanos. La ha votado también gente del establishment, intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces las élites que siguen muchas veces sin enterarse de lo que pasa, intentan ridiculizar al Trump, aunque tiene sin duda su vertiente ridícula,
diciendo que es un loco y tal, aunque tenga rasgos así. Por lo tanto, después de las leyendas un poco sobre el triunfo de Trump, de que no es lo que parece, ¿a dónde van las tendencias de Estados Unidos? Hacia un proteccionismo, un nacionalismo y una vuelta a casa. Es decir, esto, curiosamente o no, va a empeorar la situación americana, no la va a potenciar como ellos dicen, ¿no? Porque todo lo que sea disminuir los intercambios comerciales, las inversiones y todo eso, la economía y consecuentemente la bolsa lo lleva muy mal. Por otro lado, la administración Trump tiene o parece ser en el mes y medio que llevan, unas relaciones un poco difíciles con sus tradicionales aliados, al menos de momento, ¿no? Es decir, solo se lleva, entre comillas, estupendamente con Gran Bretaña y con Rusia, aunque luego hace una de cal y una de arena. Entonces, ¿por qué apuesta, aparte de esas tendencias a corto y tal, por qué apuesta la administración Trump? Por las obras públicas, renovar las infraestructuras, que esto yo creo que es una cosa correcta, porque las infraestructuras públicas americanas están muy mal y muy poco cuidadas. Apuesta por la industrialización, cosa que es un tema de según qué cosas quieras producir, es un poco difícil, porque se habrá perdido un poco el tren de eso. Apuesta por el proteccionismo y apuesta pues por los impuestos, en el sentido de rebajar los impuestos de un lado, y no sé de dónde los va a subir, pero en principio casi todos sus proyectos, y ayer conocíamos o anteayer el aumento del presupuesto de defensa, son acciones que van a requerir mucho dinero. Ya veremos cómo lo combina con el tema público y privado, pero en principio va a requerir mucho dinero. Todas estas políticas inducen o necesitan o van a crear un dólar más débil de lo que vemos. El dólar en los últimos meses ha estado subiendo, parece que volvía la fortaleza del dólar, pero yo no estoy muy seguro de que el dólar vaya a mantenerse o seguir subiendo, teniendo en cuenta las intenciones y las políticas de facto que va a hacer la administración Trump. Por lo tanto, eso ya es un punto clarísimo para la inversión. Es decir, en estos momentos, una inversión en Estados Unidos, tanto en bonos o con renta variable, tendríamos que tener en cuenta el factor dólar como la posibilidad bastante probable de que en los próximos meses o raya un par de años el dólar esté más débil. Otro elemento que puede implicar para la bolsa, pues las empresas cotizadas de construcción, de infraestructuras, tanto americanas como internacionales potentes, aquí hablaríamos en España hay 4 o 5, pues podían verse beneficiadas si hay licitaciones claras en las obras públicas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con respecto al consumo y todo esto, yo creo que ahí no hay muchas posibilidades de progresar, porque otra de las consecuencias de la política Trump sería el aumento de la inflación. Si hay aranceles, está clarísimo que los productos muy baratos que vienen de Oriente, etcétera, etcétera, serían más caros, y esto no sería bueno para según qué tipo de empresas y en general para las clases medias y bajas. Por lo tanto, ya tenemos un poco un esquema de, a grandes rasgos, cuál es lo que calculamos que podría tener repercusión de la situación americana y las políticas de Trump en la bolsa a corto plazo.